Hola chicos, soy el profesor Rafael Vivanco Arana y estas son pastillas históricas. Vamos al capítulo número 2. Analizaremos el gobierno de Juan Velasco Alvarado, de 1968 a 1975. Un eslogan muy conocido en su gobierno fue Tupac Amaru lo prometió, Velasco lo cumplió. Empecemos entonces con esta pastilla histórica. Iniciamos con una línea de tiempo. Tenemos ahí el gobierno del general Velasco. Recuerda que él gobernó del año 68 al año 75. Él va a empezar eso que se llamó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Anterior a Velasco estuvo, recuerda, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que vimos en la pastilla anterior. Terminaría Belaúnde Terry derrocado por el general Velasco Alvarado. Y el año 75, la Junta Militar realizará un cambio, dejará el poder el general Velasco Alvarado y asumirá el poder el general Francisco Morales Bermúdez, hasta el año 1980, que convocará nuevamente a elecciones. ¿Ok? Estamos entonces ubicándonos temporalmente el gobierno de Velasco Alvarado. Seguidamente, vamos a algunos datos del general Velasco Alvarado. Sabemos que nació en Piura el 16 de junio de 1910, murió en Lima el 24 de diciembre de 1977. Fue un militar, fue un político muy importante e influyente en el Perú. Siendo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ejecutaría el golpe de Estado que derrocó a Fernando Belaúnde Terry, un 3 de octubre de 1968, y ejerció un gobierno de facto hasta 1975, durante la llamada primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Ahora, veamos entonces algunas de las obras del general Velasco Alvarado. En primer lugar, junto a un grupo de oficiales, inicia las llamadas reformas estructurales del Estado. Va a suspender la constitución vigente en el momento, que era la de 1933, y establece el Estatuto Revolucionario. Ahora, el plan de gobierno muy conocido fue el llamado Plan Inca. En ese Plan Inca se encontraban condensadas las principales reformas que quería establecer el general Velasco Alvarado en el Perú. Y sabemos muy bien que con su sentido nacionalista va a ejecutar dichas reformas a lo largo de su gobierno. Ya las iremos analizando paulatinamente. Una primera medida del general Velasco Alvarado ocurrió el 9 de octubre de 1968, a pocos días de tomado el poder. Ese día será conocido en nuestra historia como el Día de la Dignidad Nacional. Va a ser la primera medida que estableció el general Velasco Alvarado en el gobierno. ¿Cuál va a ser? La nacionalización y expropiación de la IPC, la International Petroleum Company. Recuerda que la IPC controlaba el yacimiento de Brey Pariñas, la refinería de Talara y 76 empresas más. Luego de nacionalizar y expropiar la IPC, Velasco crearía Petróleos del Perú, o como la conocemos hasta el día de hoy como Petro Perú. Ahora, analicemos algunas reformas fundamentales del general Velasco Alvarado. Encontramos tres reformas principales. Una de ellas, el 24 de junio de 1969, la reforma agraria. Con el decreto ley 17716, Velasco va a liquidar el latifundio y minifundio y va a adjudicar la tierra a los campesinos. ¿Cuál fue el lema de la reforma agraria? La tierra es para quien la trabaja. Y otro lema asociado también a él fue el de campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Al liquidarse la hacienda, los latifundios y minifundios, se estableció el régimen de propiedad colectiva de la tierra a través de las llamadas CAPS, Cooperativas Agrarias de Producción Social, y también las famosas SAIS, las Sociedades Agrícolas de Interés Social. Esta reforma agraria, chicos, es considerada una de las más radicales medidas establecida por el gobierno del general Velasco Alvarado y que hasta el día de hoy todavía genera cierta urticaria en algunos grupos de poder y grupos económicos. Las siguientes reformas. La reforma número 2 será el 28 de julio de 1970, la reforma empresarial, o también llamada reforma industrial. Con ella se establece la comunidad industrial a favor de los trabajadores de las empresas que pasarán a ser propietarios de dichas empresas. Y la tercera reforma muy importante, el 24 de marzo de 1972, la reforma educativa, mediante decreto ley 19326, y el lema fue un hombre nuevo para una nueva sociedad.
Se va a inculcar la no dependencia, el nacionalismo de la sociedad peruana, se resalta la identidad con el neoindigenismo, se establece el uniforme escolar único y se va a oficializar el quechua como lengua nacional, lengua del Estado. Aquí podemos ver dos portadas de dos diarios de la época con sus, obviamente, editoriales en quechua. También, el gobierno de General Velasco se caracterizó también por muchas medidas nacionalistas. Va a crear muchas empresas públicas. En primer lugar, va a crear el Banco Central de Reserva del Perú, el famoso BCRP, y va a expropiar los yacimientos mineros que venían siendo explotados por empresas extranjeras. Por ejemplo, va a expropiar la Cerro de Pasco Mining Corporation, el Centro Metalúrgico de La Oroya. Se va a crear la empresa nacional llamada Centromin Perú. Expropiará la mina de Marcona en Ica y se va a crear Hierro Perú. También expropia la siderúrgica de Chimbote en Ancash y se va a crear Sider Perú, entre otros yacimientos mineros más que pasaron bajo control del Estado a través de empresas estatales. También se expropia la industria pesquera, las fábricas y harinas de conserva de pescado, que también estaban siendo controladas por empresas extranjeras, y se va a crear la empresa Pesca Perú para su administración. Otra medida bastante cuestionada y discutida ha sido la intervención de los medios de comunicación. Tanto la televisión, la radio pasaron a propiedad del Estado, estuvieron bajo control del Estado peruano. Asimismo, también los diarios de circulación nacional, como en el momento eran La Crónica, El Comercio, La Prensa, Expreso, entre otros. Muchos de estos periódicos pasarían a propiedad de los trabajadores, los campesinos y los obreros. También se nacionalizó la empresa eléctrica, se va a crear Electro Perú, y la empresa ferrocarrilera y se va a crear Enafer Perú. En el plano internacional, el gobierno de Velasco se orientó al tercermundismo, al no alineamiento y a la independencia relativa frente a los Estados Unidos. Además, va a vincularse y va a acercarse hacia el gobierno de la Unión Soviética. El año 75 será el año clave, será el fin del gobierno de Velasco. El velasquismo terminará. ¿Por qué se produjo la famosa huelga policial? Esta huelga minó la popularidad y el control político que tenía Velasco en el Perú. Esta huelga se sumó a la de otros sectores civiles, originaría revueltas, desmanes, saqueos y muerte en la ciudad de Lima y las principales ciudades del Perú. El general Velasco finalmente enfermaría gravemente y se produjo la división de las Fuerzas Armadas, lo que determinó que el general Francisco Morales Bermúdez diera el golpe de Estado en Tacna, el llamado Tacnazo, y derrocaría al gobierno de Velasco Alvarado. Es así como terminamos nuestra pastilla histórica número 2. Espero que haya sido de su agrado. Gracias a ustedes por su atención. Si te gustó, dale like y también compártelo para que la cultura no quede en solamente uno, sino se transmita mucho más rápido que el virus. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.